Buenos días, mi nombre es María Fernanda Gómez. Y Fernanda Guerrero. Nosotras somos de fisioterapia de segundo semestre de Cajica. Bueno, les vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de las ciencias. El primero es el concepto a través de la historia, entonces se dan sus raíces en la filosofía griega y no se distinguía entre la ciencia, filosofía y religión. Su propósito era descubrir la esencia de las cosas. En el siglo XX, Albert Einstein cambia el concepto elemental de la ciencia y crea una teoría unificada. Los principales filósofos que se destacaron en la ciencia fue Tales de Mileto, quien propuso que todas las cosas se encuentran llenas de dioses; Anaximandro, que fue que el universo estaba sostenido por una especie de aliento cósmico que denominó Nokuma; Heráclito, que todos los seres se encontraban sujetos a un eterno devenir. Parmenides decía que la sustancia primordial era el ser. Aristóteles sistematizaba y recolectaba los pensamientos relacionados con el alma humana, y Groset decía que el pensamiento científico y la posibilidad de incluir leyes. Galileo fue el pionero de introducir las matemáticas al lenguaje experimental. René Descartes estudió la materia y el espíritu en su totalidad, y Isaac Newton decía que la manzana fue atraída por la Tierra por la misma fuerza que atrae los planetas de extensión. El método científico es una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos dan un conocimiento científico, junto de estrategias utilizadas para desarrollar la práctica científica. El método científico es utilizado para descubrir la forma existencial de los procesos, generalizar los conocimientos cuantitativos y cualitativos, demostrar los procesos detenidamente, comprobar la existencia o no de un proceso. Las etapas del método científico son determinar el problema, investigar bibliografía, la hipótesis, experimentar y revisar la teoría. Método inductivo: crear leyes a partir de la observación de hechos mediante la generalización de comportamiento observado. En realidad, lo que se realiza es una especie de generalización sin que por medio de la lógica se pueda conseguir una demostración de las citadas leyes. El método deductivo no plantea como principio problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la propia contrastación. Se utilizan para mejorar o precisar teorías. Mecánica clásica, leyes de Newton, relación con el principio de la causalidad lineal y aspectos mecanicistas en el abordaje terapéutico. Primera ley: cada cuerpo material persiste en su estado de reposo de movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza que actúa sobre el cuerpo. Segunda ley: el cambio de momento de una partícula es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, como también al intervalo el cual ella se aplica y apunta la dirección al sentido de esta fuerza. Tercera ley de Newton: un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, entonces ese último ejercerá sobre A una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. Teoría de la relatividad. Albert Einstein en 1905 fue el encargado de la teoría que rompió con los esquemas básicos de la física propuesta siglos atrás por Newton, una teoría en donde la velocidad de la luz se convertía en la única constante universal y la cosa más rápida de todo el universo. Teoría de la relatividad general: encuentra una serie de fuerzas que no pueden ser explicadas con las leyes de la mecánica clásica. Teoría de la relatividad especial: una teoría en donde la velocidad de la luz se convertiría en la única constante